Hola, bienvenidos un día más a Psicóloga Reacciona. El día de hoy estaremos reaccionando a la película Secretos de un Escándalo. Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte, darle manita arriba y comentarme, ¿tú qué opinas de esta película? Te voy a estar leyendo. Ahora sí, acompáñame a analizarla. Como ya es costumbre, vamos a analizar a nuestros personajes y vamos a comenzar con Elizabeth. Elizabeth es una mujer que ya pasa de los 35-40 años aproximadamente. Ella es una actriz que está filmando o va a filmar una película, y como esta película está basada en hechos reales, decide visitar a la pareja para tener más información de primera mano. Pero ¿qué percibimos en ella en esta visita? Pues sí la vemos como una mujer bastante astuta, muy inteligente. Vemos que sabe cómo llegar con las personas, sabe abrir un campo de confianza para que la gente hable, porque no solamente entrevista a los personajes principales, sino habla con sus hijos, con amistades, con conocidos, y sabe cómo llegar para obtener cierta información, porque la gente sí se abre al diálogo con ella, no la notan como un personaje invasivo, sino toma una postura aparentemente neutral, pero al mismo tiempo muy empática con la situación. Por otro lado tenemos a Joe, que es un hombre de unos 33 años aproximadamente. Si lo vemos desde afuera, notamos que es padre de familia, que vive en casa con su esposa, una vida tranquila, pero ¿qué hay detrás de ese hombre? Pues nos muestran también a un niño que fue lastimado en algún momento en su vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues ya hemos tenido videos donde hablamos del grooming, y si tú no lo has visto, te dejo aquí en la descripción el link para que vayas y tengas un poco de información sobre este punto y por qué en esta película lo retratan exquisitamente. Pero ahora quiero que solamente veamos este personaje de este niño que se hizo adulto y que se tuvo que hacer cargo de muchas cosas. Vemos esta ingenuidad, vemos esta inocencia, vemos esta tranquilidad y esta parte de no saber cómo manejarse completamente en este mundo. Y llegamos al personaje de Gracie. Gracie es una mujer de unos 54 años aparentemente, y de inicio nos muestran un personaje seguro, amoroso, complaciente, dedicado, pero conforme avanza la película vamos conociendo la profundidad de ella, de esta mujer insegura, inestable, como te decía, de esta mujer que no se siente satisfecha con lo que tiene, que nada es suficiente. Esta mujer que no contiene a su familia, sino más bien espera que la familia la contenga a ella. Entonces, ¿qué pasa con Gracie y Joe? Al inicio de la película podemos ver un matrimonio ideal. Cuando llega Elizabeth y tiene una interacción con ellos, ve a los dos preocupados por sus hijos, una relación amorosa, una relación que a pesar de toda la cuestión mediática lograron salir adelante, pero conforme nos van presentando esta pareja observamos muchas cosas que evidentemente no están bien, como que primero que Gracie tiene un control constante sobre Joe. Vemos cómo lo trata como si fuera un hijo, le dice cámbiate, no bebas esto, no hagas el otro, le controla completamente sus actividades. Vemos una interacción de un adulto relacionándose como si fuera un hijo adolescente y no como su pareja. Pero ¿qué pasa en el comportamiento que tiene Joe hacia ella? Pues vemos que constantemente carga con todo lo que es Gracie, sus crisis, sus ansiedades, sus preocupaciones, sus miedos. Él busca contenerla aún siendo el más chico que ella. Vemos esta necesidad de Gracie de depositarle en él, no soy suficiente, no lo estoy haciendo bien, y él cansado también de esta situación. Y quiero hacer un paréntesis muy interesante. Me ha tocado muchos casos donde existe el grooming, y cuando lo hablas con los adultos, los papás o los tutores responsables, les cuesta mucho trabajo comprender que ese es un caso de violencia, de abuso. Lo ven, pero es que mi hijo o mi hija lo aceptó, o sea, ellos lo aceptaron. A ver, sí, no es que les hayan puesto una pistola y les hayan dicho hazlo, sino tiene que ver con el nivel de manipulación que desarrolló con el menor para que el menor accediera voluntariamente a las prácticas o actividades
actividades que el adulto sugiriera. Entonces por eso esto es un delito, porque esto no debería de pasar. Un niño no tiene la capacidad de estar en una relación adulta, ni social, ni sexual, ni mental, ni física, para mantener este tipo de relación. ¿Qué pasa con Joe a sus 13 años que comienza una relación con una adulta de 36 años? ¿En qué mundo podemos creer que esto está bien? Donde un niño a sus 14 años ya era papá. Y yo creo que esta película nos muestra perfectamente el ejemplo de un grooming, el ejemplo de cómo una persona puede creer que está acercándose con un menor por amor, porque tú eres muy maduro, porque eres la persona, porque el amor todo lo puede, y realmente es simplemente víctima, porque sí es víctima de un abuso. Otros aspectos a considerar aquí es que estas personas que son agresores saben elegir a su víctima. Joe es el ejemplo de un menor que no tiene una red de apoyo, un papá inestable, una mamá que había fallecido y que justamente eso lo pone en un momento y lugar vulnerable, y un adulto que viene a decir: yo te cobijo, yo te cuido, yo te atiendo, y como niño, al no tener lo que haces, cedes porque crees que esto está bien. Y la pregunta es: ¿por qué no se va Joe cuando crece? ¿Por qué Joe no toma otras decisiones? Porque es lo que conocía, porque él tenía normalizado a través de Gracie que eso estaba bien, que todo mundo era el que estaba mal, que lo que ellos tenían era un amor verdadero. Entonces, ¿qué pasa en él? Que él se cree esa versión por la manipulación que hubo. ¿Y qué pasa él? Esta es mi familia, esto es lo que creamos, yo la amo, la contengo, porque si la dejo también ella se desborona, y como no quiero dejarla porque se desborona, pues entonces aquí estoy con ella aunque yo no me sienta tan pleno. ¿Y qué pasa en el caso de Gracie? Pues que Gracie le deposita a Joe justamente esta responsabilidad como si fuera un adulto, cuando primero la que tendrá que hacerse cargo es ella, y no depositarle en él como si fuera capaz de contenerla, porque esto que vemos en la película seguramente comienza desde que él es un niño, no es algo que pasa a sus 30, sino Gracie se encargó desde siempre que él fuera el que contuviera las cosas como el adulto maduro cuando no lo era. Me gustaría que regresemos un poco otra vez a dividirlos, porque cuando vemos a un Joe que empieza en estas conversaciones con Elizabeth, empieza él mismo a cuestionarse de lo que ha venido pasando. ¿Qué pasa que ahora que mis hijos se van a la universidad, qué va a suceder conmigo y con Gracie? Porque vemos que él tiene una amistad a distancia con una chica que tiene afinidad a las mariposas como él, y vemos cómo lo oculta de Gracie claramente porque sería algo no bien visto para ella, que si lo vemos por edad sería algo natural que él estuviera viviendo eso, platicar con chicas, tener hobbies, afinidad a cosas. Cuando fuma el cigarro de marihuana con su hijo y su hijo le dice que nunca lo habías hecho, y él se queda: no, porque Joe no tuvo esa posibilidad. Y no quiero que se malentienda que si no nos drogamos no vivimos, no, me refiero a este tipo de situaciones de salir con amigos, fiestas, novias, viajes, que en el caso de Joe nunca existió eso. Él tuvo que ser padre de familia, cabeza de familia, y claramente no estaba listo para ello. Y en el caso de ella, de Gracie, vemos cómo ella misma se repite esta verdad constantemente de: él y yo nos enamoramos, él y yo tenemos una familia, aquí no hay nada malo. Y ella se cree tanto este discurso que la gente empieza a decir: a ver, ¿es verdad o mentira lo que está diciendo? Y este es un claro ejemplo de que a veces no es necesario que exista un trastorno para poder ver un comportamiento inapropiado en una persona, porque al final de la película ella dice: tú me sedujiste, tú fuiste el que provocó esto. Observen el nivel de responsabilidad que le da al menor, ella quitándose esta acción que tuvo hacia él, cuando la única responsable en ese momento por ser un adulto era ella. Ahora, hablemos también de cómo impacta todo esto en la gente que lo rodea. En las entrevistas que va haciendo Elizabeth, observamos cómo la comunidad, claro que está consciente que esto está mal y lo señalan, pero sí hacen alusión a: le ayudamos o le hablamos por el tema de lástima, por el tema de compasión, tal vez hasta en la situación. Vemos cómo los propios hijos del matrimonio anterior y de les cuesta trabajo esta integración
¿Te imaginas vivir con esa estigma todo el tiempo? Porque aparte se quedan en la misma ciudad a vivir. Entonces todo mundo sabe esta historia. Los hijos se ven incómodos, los hijos se ven, hasta podríamos decir, avergonzados en ciertos momentos de esta dinámica que se tienen porque son señalados socialmente, aunque sea de una forma muy sutil. Pero en particular el hijo mayor de su primer relación de Gracie, cuando tiene la entrevista con Elizabeth, nos muestra el cómo en este caos se genera esta inestabilidad. Vemos cómo él no logra desarrollarse integralmente porque su mamá estaba teniendo una relación con un niño de su misma edad prácticamente. Y cómo poder entender eso, porque no solo es el hecho de mi mamá fue infiel a mi papá y lastimó a mi familia, sino también entender mi mamá lastimó a mi familia, engañó a mi papá y sumémosle que fue con un niño y todo esto se hizo mediático. Entonces claramente ningún niño o adolescente tiene la capacidad ni de vivir ni de lidiar con esto. El abuso no solamente fue a este menor, sino a la misma familia y la misma dinámica que tienen con los hijos. ¿Y qué papel juega aquí Elizabeth? No solo destapa todos estos secretos, sino también nos muestra cómo Joe nuevamente vuelve a ser víctima de otra persona, porque ella, sabiendo esto y juntando las piezas, llega a tener un acercamiento con él porque está enfocada en generar el mejor personaje posible y no pensando en este chico ya la pasó mal y la está pasando muy mal. Y ojo, no era su responsabilidad tampoco de ella salvarlo de ahí, que bien se lo dice, ¿qué haces ahí? ¿Por qué no estás viviendo una vida? Pero al mismo tiempo también estaba viendo su beneficio. Y me gustaría señalar algo muy importante. Dentro de las entrevistas que hace Elizabeth, su hijo mayor menciona que ella vivió una violación por parte de uno de sus hermanos. Y al final Gracie, cuando habla con Elizabeth, lo niega. Yo creo que sí pudo haber una situación por ahí. No tenemos evidencia de que pasara, pero también vemos una mujer bastante inestable, porque una persona que vivió un abuso puede llegar a convertirse en un agresor. Por eso es importante cuando nosotros crecemos buscar ayuda pertinente, porque vivimos cosas que nos pudieron impactar y de una manera tan profunda que no imaginamos. No podemos justificar que por lo que vivió Gracie estuvo bien lo que hizo con un menor. No hay nada que justifique el abuso, el maltrato, la manipulación, el chantaje. No normalicemos esto, porque muchas veces los que estamos afuera preferimos callarnos ni involucrarnos a decir esto no está bien, y es el claro ejemplo de esta película. Entonces déjame en los comentarios tú qué opinas de esto, te voy a estar leyendo, te mando muchos besos y nos vemos en la próxima.